Buenos días con el pueblo ecuatoriano. Un saludo, Lenin. Gabriela, Revolución Ciudadana no tiene casillero propio para las seccionales. Sostienen que tienen opciones alternativas, pero ¿no temen ustedes que cualquier plataforma que utilicen termine igualmente proscrita por las autoridades electorales? ¿Tienen realmente forma de esquivar una marginación total de la participación electoral? Gracias, Lenin, porque definitivamente no existe confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Estamos ante un proceso electoral fraudulento. Y lo hemos dicho no solamente por el adelanto del calendario electoral, sino porque en pleno calendario electoral han procedido a suspender y cancelar organizaciones políticas, como también a amenazar, allanar, encarcelar y judicializar autoridades locales que van a la reelección. Es decir, por supuesto que en este momento estamos en un punto en el que debemos decidir en qué lado de la orilla nos paramos, o en la defensa de la democracia o en la sumisión de la dictadura. Y por supuesto, desde la Revolución Ciudadana no estamos dispuestos tampoco a someternos a una dictadura que ha sido declarada y que ha sido cooptada desde el mandato político de Daniel Noboa. En este sentido, nosotros ya lo habíamos dicho y en este mismo espacio, Lenin, lo habíamos advertido hace un par de meses atrás, en el sentido de que cuando nosotros digamos cuál va a ser el vehículo electoral para estas elecciones locales, iba a ser suspendido, y tal cual pasó. Y ahora alertamos que hay otras organizaciones políticas que también han recibido amenazas de suspensión y cancelación de acoger las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Es decir, Daniel Noboa está eligiendo a quién quiere poner en papeleta y seguramente elegirá cuáles son las nuevas autoridades de los gobiernos locales. ¿Con qué figura legal buscarán ustedes la migración de los precandidatos que han sido inscritos con una organización hoy suspendida a otra organización que pudiera acogerlos? Primero, la suspensión se hace después y posterior a las primarias, pero también aquí hay algo importante. El propio reglamento de primarias y del proceso establecido por el propio órgano electoral pone un procedimiento que está absolutamente claro. Es decir, si un candidato o candidata participó por una organización política primarias, presenta su renuncia, esa renuncia es al interior de la organización política, se notifica al Consejo Nacional Electoral y con eso puede participar en otra organización política. Ahora resulta que la alerta que tenemos es que todas esas personas que participaron en primarias ahora están en una suerte de confinamiento, una figura legal que ni siquiera existe en la normativa, en el Código de la Democracia, en la Constitución, pero seguramente será una nueva leguleyada que se inventarán para justificar la proscripción de candidatos y candidatas de la Revolución Ciudadana dentro de la papeleta electoral. Vale la pena recordar, Lenin, que la suspensión de Amigo, sí. Sí, usted utilizó la palabra proscripción y han denunciado precisamente una proscripción sistemática desde el Consejo Nacional Electoral, desde el contencioso electoral. Sin embargo, cuando Revolución Ciudadana controlaba las instituciones del Estado, cancelaron la personería jurídica de algunas organizaciones, persiguieron a movimientos sociales. Las formas jurídicas fueron distintas, sí, pero el resultado práctico fue el mismo: dejar fuera del tablero al adversario. ¿No resulta, le pregunto, contradictorio que hoy busquen refugio en las mismas organizaciones de izquierda que en su momento caricaturizaron y desmembraron? Es absoluta y radicalmente diferente, Lenin, y gracias por la pregunta, porque parece que hay una confusión que no se puede naturalizar ni generalizar. Primero, el Código de la Democracia es absolutamente claro. En este país se ha presentado más de 230 organizaciones políticas. Cada organización política debe tener una base de militancia y por lo tanto de votación. Eso está establecido en el Código de la Democracia. En el 2014, cuando se suspendieron organizaciones políticas, fue justamente porque no cumplían ese porcentaje. Y ojo, en ese entonces todavía había la llamada tarjeta amarilla. Es decir, si una organización política se presentaba a un proceso electoral y no conseguía el porcentaje, tenía una advertencia y se le permitía un nuevo proceso electoral para recuperar su votación, es decir, su base electoral. Sin embargo, ahora lo que hacen es una cancelación directa de organizaciones políticas. Terminando este proceso de gobiernos locales, vamos a ver cómo el CNE va a tener que notificar la cancelación de varias organizaciones políticas que no cumplieron con el porcentaje mínimo de sobrevivencia. Pero eso es una cosa que está determinada en la ley y no se lo realiza en pleno ejercicio del calendario electoral, porque eso lo que afecta es a la inestabilidad jurídica y por lo tanto a la estabilidad de participación política y al derecho de participación política. Mi pregunta Hoy estamos en pleno calendario electoral. Y solamente, Lenin, si me permite, en este sentido, Amigo ha sido suspendido bajo la misma figura con la que fue suspendida la Revolución Ciudadana. Un informe de carácter reservado que le emite desde la Fiscalía al Tribunal Contencioso y el Tribunal Contencioso al Consejo Nacional Electoral de suspensión de organizaciones políticas. Eso quiere decir que están cancelando organizaciones políticas en pleno proceso electoral. Mi pregunta aludía a las organizaciones políticas, pero también a organizaciones sociales, fundaciones, la propia CONAIE. Sincerando la discusión, Gabriela, ¿el problema es la proscripción del adversario o es que hoy les resulta incómodo probar la medicina que ustedes aplicaron a quienes le hicieron oposición en su momento?
No, insisto, Lenin, que la normativa es absolutamente clara y el cumplimiento de la ley debe ser para todos. Nosotros hemos estado cumpliendo las leyes y los procedimientos tal cual están establecidos. El problema es cuando a través de montajes judiciales, persecución, judicialización, se suspende y se cancela a ese adversario político electoral. En este país actualmente hay más de 300 dirigentes sociales judicializados, bloqueados cuentas, con procesos de rebelión, de instigación o de terrorismo internacional, incluidas autoridades locales. Y lo digo porque un par de compañeras nuestras, autoridades locales, tanto de Otavalo y de Imbabura, después del paro nacional, pasan procesos de judicialización por terrorismo internacional. Entonces lo que nosotros decimos es, periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y organizaciones políticas, hoy estamos enfrentando un factor común. Y ya no es sobre la revolución ciudadana. Estos últimos años hemos pasado denunciando de manera permanente la vulneración y violación de derechos ejercidos directamente hacia una fuerza política. Y eso es parte ya de un expediente internacional bastante amplio. En el último fin de semana, después de la suspensión de Amigo, hemos actualizado la información a la OEA, Naciones Unidas, CIDH, Parlamento Europeo, es decir, a todas las instancias que podrían activarse frente a la alteración y vulneración de las cartas democráticas. Lo que se está haciendo en Ecuador es la afectación de una carta democrática básica, que es el derecho a elegir y ser elegido, y mucho más aún del pueblo ecuatoriano a tener opción en papeleta para elegir un presente y un futuro diferente al que nos están sometiendo, que es solamente de miseria, terror, pobreza y definitivamente la inseguridad que está a la vuelta de la esquina. A propósito de democracia, Gabriela, en Esmeraldas con Vico Villasís, en Guayaquil con Aquiles Álvarez, vemos que las candidaturas a esas alcaldías se definen por la voluntad de figuras individuales que tienen problemas con la justicia. ¿Dónde quedan entonces los procesos de democracia interna? La voz de la militancia que no se ve, que no se le escucha, porque lo que a ustedes les resulta aceptable y coherente es el dedazo de los caudillos locales. Gracias, Lenin. Creo que somos la organización política, por ser incluso la más grande de este país y la principal organización de oposición. Tenemos procesos internos de democracia que son absolutamente claros. Acabamos de pasar hace un par de meses atrás un proceso de reestructuración nacional. El candidato a la alcaldía de Esmeraldas, el candidato a la alcaldía de Guayaquil será determinado por Vico Villasís o por Aquiles Álvarez. Allí no hay nada de democrático. Será determinado con ellos, porque la democracia la dijo el pueblo en las urnas cuando los eligió como alcaldes, y ahora justamente una orden de Daniel Noboa los está retirando de su derecho a participación política. Recordemos que el caso de Aquiles Álvarez es el alcalde de la ciudad más poblada de este país, que no tiene sentencia, y sin embargo, sin tener sentencia, en un proceso de investigación, está en la cárcel de máxima seguridad de este país, además sufriendo métodos de tortura que han sido denunciados también en organismos internacionales. Es decir, en este sentido, la voluntad la tiene el pueblo, y el pueblo eligió a esas autoridades, y es el gobierno que está quitando el derecho a esas autoridades de continuar con gestiones locales y además de ser oposición, porque no recordemos, o recordemos más bien dicho, que las autoridades que están en prisión, tanto las dos mencionadas, Aquiles y Vico, están en prisión, pero hay otros que han sido suspendidos en sus derechos políticos, como el alcalde de Cuenca, que recuerdo no es de las filas de la Revolución Ciudadana, pero sí es oposición al gobierno. Entonces, en ese sentido, insisto, el gobierno de Daniel Noboa lo que quiere es elegir a quién va en la papeleta y decidirá quiénes son las nuevas autoridades. Estamos en un momento en el que la consigna es absolutamente clara, cualquiera menos ADN, porque aquí tenemos que defender la vida y por lo tanto la democracia, y no soportar ni naturalizar las muestras de dictadura que se están dando en este país. Dejemos algo en claro. La reflexión o la autocrítica de Revolución Ciudadana ante las figuras de Vico Villasís y Aquiles Álvarez es: eso se trata de persecución política. ¿No se están quemando nuevamente por figuras sin saber qué va a pasar más adelante en los procesos judiciales que se llevan adelante? Y cuando digo otra vez, estoy pensando en el asambleísta acusado de violación, ante quien cerraron filas en un primer momento y después tuvieron pues que recular y dejarlo solo. No reculamos. Lo expulsamos en cuanto supimos de una violación a una menor de edad. Nosotros sí actuamos con coherencia. Quiso el gobierno protegerlo y declararlo de testigo protegido. Lo que estamos evidenciando, Lenin, con estos casos de Aquiles y de Vico, no es un cerrar filas, es simplemente evidenciar que hay un trato injusto y que la justicia se está aplicando con vara diferente, porque aquí el lawfare o guerra judicial, que ya hay vasta teoría a nivel internacional y regional, ha sido una herramienta de proscripción de este tiempo y de este siglo. Y en ese sentido, lo que nosotros reivindicamos es el derecho de la gente a decidir y que los procesos puedan darse de manera transparente. O no vamos a decir que a estas alturas del camino vamos a seguir creyendo que influjo psíquico es una figura de justicia.
es una figura de proscripción y con eso entonces la justicia se ha visto amenazada. Entonces, Gabriela, en ese sentido, Lenin, decirles, estamos absolutamente claros, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir denunciando lo que pasa en el Ecuador, porque la familia y las familias ecuatorianas son las que están sufriendo el abandono y el quemimportismo de un junior sentado en Carondelet que juega a ser presidente, y eso nos duele, nos lacera, porque se está perdiendo vidas humanas en este país que se convirtió en el más violento e inseguro del continente. Gabriela, yo le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Ha sido Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Revolución Ciudadana, quien ha estado hoy en contacto directo.